Esta quinta entrega de Me arruinaste la película se ha escrito prácticamente sola. Vamos, que yo no he tenido que buscar esta vez nada, sino tomar los comentarios que me habéis ido dejando en estos 2 últimos años y ordenarlos un poco, así que de alguna forma vosotros, mi audiencia, habéis formado parte del equipo de guionistas del show. Supongo, además, que también este Me arruinaste la película parte 5 es un especial comentarios, así que vayamos con la intro. Comentarios. Empecemos sacando la chancla, que sé que os gusta mucho. Carlos, subiéndose a lo más alto del podio del chauvinismo rancio, del que tanto me gusta hablar, me viene con: gran parte del habla hispana sabemos que los títulos en castellano son una basura, pero ¿alguien sabe exactamente el por qué? Uy, lo que ha dicho Carlos. Carlos, la que vas a recibir. ¡Ay, madre! Al respecto de Override me deja este comentario. La gente que se burla de las traducciones de otro país sin burlarse de las traducciones hechas en el suyo propio es simplemente un ignorante hipócrita. Gracias por tu contribución en hermanarnos con este vídeo, Gabriel. Y Cristina López le responde: literalmente en esta guerra de doblajes se reduce a: uno se burla del doblaje del otro, el otro se lo devuelve. El primero se quejará de que los otros son unos ardidos. Pues sí, Carlos, con Z, con ese comentario de que los títulos en castellano son una basura, lejos de exponer una realidad, lo que haces es el espantoso ridículo de quien critica los pantalones ajenos sin darse cuenta de que tiene los suyos propios bajados. Porque así es como te ves, Carlos, cuando te eriges unilateralmente como embajador de toda Hispanoamérica con un comentario tan agresivo como miope. La cuestión no es por qué los títulos en castellano son una basura, sino por qué a Carlitos se lo parece. Pues primero, porque sesga, se fija en las adaptaciones, digamos, creativas de los títulos en España y omite las que se hacen igualmente en Hispanoamérica. Segundo, porque al estar inmerso en su propio mercado lingüístico, está acostumbrado a adaptaciones de títulos que a él le suenan bien, pero en realidad son tan creativas o exóticas como las que critica del mercado castellano. Así que entiendo que a todo gas te pueda parecer una basura, como a un español se lo puede parecer exactamente en la misma medida y por las mismas razones Mi pobre angelito. Pero si abrieses un poco más la mente y dejases de tomarte esto como un partido de fútbol entre cavernícolas, te darías cuenta de que en tu casa también huele a veces a caca. Y bueno, existe otra razón que explicaría esta percepción sobre los títulos adaptados en España, y es que nuestro mercado lingüístico es más compacto, mientras que el mercado lingüístico hispanoamericano es tan grande y diverso, con muchísimas más variaciones lingüísticas que el mercado español, que tiende a tomar menos riesgos creativos con las adaptaciones de los títulos para que funcione bien la distribución en un espacio tan diverso. En España, muchos de esos títulos creativos que se hacen para nuestro mercado nos suenan bien porque se elaboran con un código lingüístico que es básicamente común al de los consumidores de ese mercado, algo que no es posible hacer en Hispanoamérica, simplemente por su tamaño y diversidad. Pero créeme que a la mínima que una región más pequeña tiene la oportunidad de hacerlo, se vuelve tan creativa como España. Un ejemplo es Argentina, en donde no es infrecuente que adapten para su mercado los títulos de forma distinta al del resto de Hispanoamérica, y cuando lo hacen, a veces se les va la olla tanto como en España. Un ejemplo paradigmático de ello fue la distribución televisiva de The Lost Boys bajo el título Que no se entere mamá. Kiefer Sutherland, Jason Patric. Que no se entere mamá. O el polémico título de Déjala morir adentro para la película Julie Darling. Así que Carlos, como comprobarás si sigues esta serie de vídeos que llevo ya 2 años haciendo, y como sin duda verás en este mismo vídeo, si los títulos en España son basura, los de Hispanoamérica no lo son menos. Resulta que esta tan maravillosamente diversa comunidad lingüística que compartimos y que se distribuye a ambos lados del charco, incluso en África, dato que no me extrañaría que desconocieses, tiene la particularidad de tener la noble tradición de reventar títulos para bien o para mal, y los dos grandes mercados de la adaptación de títulos ofrecen la misma cantidad de mandanga. Dicho esto, aceptando que tienes todo el derecho del mundo a ejercer tu crítica, has de saber que referirte a nuestros títulos como basura denota una voluntad opuesta a la de promover el hermanamiento de la comunidad de habla hispana, que es una de las razones por la que hago esta serie de vídeos, porque perfectamente podrías haber expresado la misma idea sin esa actitud de gallito, arrogándote el papel de vocero de miles de personas que seguramente se estarán avergonzando de ti cuando vean este vídeo. Y hablando precisamente de presuntos títulos basura en España, Dan Hachi se hace eco de una de las adaptaciones españolas de títulos con las que tipos como Carlos más se descojonan en Hispanoamérica. ¡A todo gas! Pongo todo el hilo que se abre con ese comentario con la esperanza de zanjar de una vez la polémica con este título. Dice Dan Hachi: a mí me gusta el subtítulo de A todo gas, ya que por lo menos intentaron traducir la expresión Fast and Furious, mientras que en Hispanoamérica se quedó como Rápidos y Furiosos, lo cual no significa nada en español. Jimmy PX responde:
A todo gas no significa nada en Hispanoamérica, jajaja, por eso en España tiene algo de sentido, pero Rápido y Furioso es literalmente el título de la película en inglés. Dan explica: sí, pero en este caso un título literal no funciona porque nadie en Latinoamérica dice voy rápido y furioso en el coche. Jimmy PX insiste: seguro que en inglés tampoco dicen I go fast and furious, y aunque una persona puede ir rápido y estar furiosa, me da que el título hace alusión más bien a los coches que en contexto son rápidos y furiosos. Entonces se cuela un tal Morrister alias Dmor y apunta: nah, pero Rápidos y Furiosos quedan mejor que A todo gas, como título de una película de coches queda bien, da lo mismo si usas esa expresión o no. Dan le contesta: ¿queda mejor por qué? Porque ya te has acostumbrado. El punto es que en España, por lo menos, se hizo el esfuerzo en lugar de traducir literalmente una expresión que no tiene ningún sentido en español. Pues bueno, con esta discusión tengo que barrer para casa y vais a ver cómo tengo razón, y le quiero dedicar esta perorata a Carlos. Por un lado, no es verdad que A todo gas sea el título de la adaptación a español de España, sino un subtítulo que acompaña al título original. Esto lo podéis comprobar tanto en los pósters originales como en las carátulas de los DVDs o en las descripciones de las películas en sitios como Wikipedia o IMDb. También, como apunta Dan Hachi, A todo gas es una expresión que usamos en España equivalente a la expresión inglesa Fast and Furious. Esta equivalencia es mayor en el contexto del mundo automovilístico. Como apunta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a todo gas es una locución adverbial coloquial que significa a toda velocidad. Y por otro lado, según cualquier diccionario de inglés, Fast and Furious significa algo así como de forma rápida e intensa. Básicamente es lo mismo y en el contexto de una película de coches, como digo, la equivalencia es perfecta. En otros contextos, Fast and Furious se puede traducir como pisando fuerte, a lo bestia, a lo loco, dándolo todo, a toda máquina, etc. Ya pilláis el rollo. Entonces, ¿qué hay de la afirmación de Jimmy PX de que seguro que en inglés tampoco dicen I go o I drive fast and furious? Pues que es absolutamente falsa. De hecho, como hemos visto, se trata de una expresión coloquial de la que podemos encontrar numerosos ejemplos independientes de la franquicia de películas. Por ejemplo, este artículo de ESPN sobre el fútbol americano que se llama Broncos prepare for Patriots to go fast and furious. Contextualmente se podría traducir como los Broncos se preparan ante unos Patriots que vienen pisando fuerte, o que salen a comerse el campo. Pero por si este Jimmy se cree que la expresión se limitaría al contexto del deporte o la acción, aquí tenemos un titular de un artículo económico que dice: Global Markets want the US Fed to go fast and furious on rate cuts. Que obviamente hay que traducir con estilo según el contexto, y sería algo así como: los mercados globales quieren que la Reserva Federal recorte tipos a lo loco, o recorte tipos como si no hubiera un mañana, ya lo pilláis. Y si Jimmy hubiese hecho una rápida consulta en Google antes de hacer una afirmación sobre algo que realmente desconoce, cosa que os recomiendo como práctica por defecto, se habría dado cuenta de que Fast and Furious es de hecho una expresión tan común como a todo gas en España o como a full o al mango en Argentina. Así pues, y para zanjar el debate, es falso que el título en español sea A todo gas, sino que es un subtítulo que traduce con estilo el título original de forma absolutamente correcta para el mercado al que va dirigido. Que en Hispanoamérica cause gracia se debe únicamente a una diferencia cultural y lingüística totalmente natural. Lo gracioso no es la expresión, sino lo ajeno que suena fuera de su ecosistema, y eso, lejos de invalidarla, la legitima aún más como traducción localizada orientada a un mercado concreto. Es posible que en el mercado hispanoamericano se haya optado por la traducción literal debido a que quizá no hay una expresión equivalente a Fast and Furious que sea traducible con estilo de forma que tenga sentido en todo el enorme ecosistema lingüístico de Hispanoamérica de forma común. Sabiendo esto, Carlitos o Jimmy, ¿a que ya no resulta tan excitante desafiar a los españoles por esta cuestión? A Jabs me dice con respecto a la clásica La novicia rebelde, conocida en España como Sonrisas y lágrimas. En Latinoamérica, el título de The Sound of Music se cambió porque, al menos en mi país, Argentina, las comedias musicales en cine no son muy populares y un periodista muy mayor que sabía del tema dijo que le pusieron La novicia rebelde porque la gente iría por curiosidad a ver cuál era la rebeldía de la monja. ¡Ay, picarones! ¡Que sois unos picarones! En telenovelas, sigue Javier Gil, Los ricos también lloran se cambió por Mariana, una novela con el mismo nombre hecha en los años 60 por Lolita Torres y la gente la vio pensando que era una remake mexicana. Los ricos también lloran no vendía y Mariana sí fue un engaño inducido. Pues esta idea de títulos que se ponen para engañar a la audiencia haciéndoles creer que una película es un remake o una secuela de otra muy conocida y muy popular es un tema que da para otro vídeo. Pero con respecto a lo de La novicia rebelde, un tal Roberto Chiang me dice: me llama la atención que comentes que Sonrisas y lágrimas se llamó La novicia rebelde en Hispanoamérica. Siempre consideré que Sonrisas y lágrimas es el título más anodino que una peli puede tener. Imposible decir menos con un título, ¿a quién mierda se le puede ocurrir?
Después de todo, la novicia era rebelde, aunque de un modo pueril, pero Sonrisas y Lágrimas es un nombre de mierda, aunque hayamos crecido acostumbrados a él. Pues sí, Roberto, Sonrisas y Lágrimas es una mierda de título porque es más genérico que un premio de feria. Se lo podrías aplicar a cualquier melodrama y sí, ciertamente la novicia rebelde tiene más punch. Punto para Hispanoamérica, ¿estamos de acuerdo? A modo de curiosidad, en 1923 salió una peli muda danesa llamada Smil og Tare, es decir, Sonrisas y Lágrimas, sobre una chica que ha de abandonar el internado donde reside al haber perdido toda su fortuna. Extraño paralelismo con el musical Sonrisas y Lágrimas o La novicia rebelde, en donde una novicia se ve abocada a abandonar el convento. Evil Horseman está seguro de haber dado con la peor adaptación de un título. Dice: creo que ninguna supera a Scott Pilgrim vs. The World, adaptada como Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños. Ay, pues mira, Carlitos, sí, el de antes, atento. Resulta que este título bastante bochornoso de Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños es el que se puso en el mercado hispanoamericano, mientras que en España se optó por la, en este caso correcta, traducción literal. Scott Pilgrim contra el mundo. Pero para que veáis que mi intención no es dar sopapos a Hispanoamérica, sino todo lo contrario, demostrar que estamos unidos en esta práctica, Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños compensa el desastroso Soñando, soñando, triunfé patinando, que pusimos en España a la película que en Hispanoamérica se conoce, a mi juicio correctamente, como Sueños sobre hielo. A ver si con esto los chauvinistas empiezan a darse cuenta de que en todas partes cuecen habas. Y bueno, creo que llegó la hora de abordar otra cuestión polémica, quizá más seria que la de A Todo Gas, y que se va haciendo imperativo aclarar ya de una vez por todas. En mi primer vídeo de esta serie de Me arruinaste la película, cerré con el caso del musical Grease de esta forma. El clásico musical de John Travolta y Olivia Newton-John, Grease, se llamó en gran parte de Hispanoamérica... Por favor, tomad asiento. ¡Vaselina! ¡Vaselina! Y en estos casi 2 años sois legión los que me habéis hecho el mismo apunte que me hace Carlos Aguilar, alias Hipper. Es que Grease significa vaselina, ingrediente fijador del cabello de la época. Y como él, decenas de comentarios. Leo algunos. Creo que te falta algo de contexto con eso de grease. Es una manera despectiva de llamar a las personas, grasientos, por el tipo de peinado. De hecho, era una mezcla de vaselina con cera de abeja y aceites minerales. Se vendía con nombres comerciales, pero en Latinoamérica o no llegaban esas marcas o eran muy caras. Por eso la gente usaba vaselina para lograr peinados iguales. Entonces tiene todo el sentido que la adaptación a Latinoamérica sea vaselina. También la llamaron brillantina en algunos países por la misma razón. Acá se llamó vaselina y es correcto. Hace alusión a lo que se usaba en esa época en el cabello, al igual que el título en inglés. Vaselina se llamaba a la grasa que se colocaban los chicos en el cabello. Eso en los años 70. Creo que por eso el título. Y pues la vaselina es un producto untable bastante versátil que a lo mejor y también se llegó a usar como fijador en esa época. El título vaselina es correcto en la traducción literal al español latino, incluso si pones Grease, el mercado libre, lo que te va a salir es un bote de vaselina. ¿Qué tiene de malo vaselina? Grease se refiere a eso, al fijador de pelo tipo vaselina. Bueno, vaselina, ahí sí es la traducción literal, ahí no había mucho que hacer. Te comento que lo del título de vaselina tiene algo de sentido porque la gente en esos años 50 se usaba vaselina para fijar el cabello. También se solía utilizar aceite Jockey Club o Glostora para dejar el cabello fijado y brillante. Vaselina para Grease me parece más que correcto. A ver, te explico, la penúltima peli en inglés se llama Grease, que traducido literal es grasa, haciendo alusión que en esa época los chicos usaban gel para Y lo dice un tipo cincuentón, canoso, con cabello largo y peinado de moña, como señora hablando de película, ya madura, no eres un quinceañero ni señora aunque lo parezcas, etcétera, 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 a cada cual calentándose más y ninguno al parecer pillando el rollo de por qué nos hace gracia en España. Sin embargo, entre todos ellos hay intercalados otros que dicen cosas muy diferentes, como Gostiger Segel, se pronuncia así, no sé, que estalla en risas. Ja, 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 con vaselina se me escaparon las carcajadas, la p***, ja, ja, ja. Vale. ¿Y qué habrá de gracioso?, se preguntarán en muchas partes de Hispanoamérica. Pues la cuestión va un poco por donde apunta Iñaki Narvaiza. La de vaselina no me la acabo de creer, eso sí que es no por duro. O Felipe Delgado Salinas, que dice: vaselina, esa sí que suena a película no por, menos mal que en Chile se anunció como Grease Brillantina. Y es que en España, y me consta que en algunos lugares del cono suramericano, como parece que ocurre al menos en Chile, este producto también es conocido, o quizá más conocido, por tener un determinado uso popular un tanto escatológico, que si todavía no tenéis claro cuál es, nos lo aclara esta escena de la película Evolution. Ha cambiado de dirección. Deme un forceps, tal vez pueda atraparla en el colon. ¿Cómo accederá? Vía rectal. Traeré vaselina. No hay tiempo para eso. ¡Siempre hay tiempo para la vaselina! ¿Todavía no? Pues nada, pongámoslo en español latino para disipar cualquier duda. Cambio de dirección. Denme unos forceps, tal vez pueda alcanzarla en el colon. ¿Cómo entrará? Por el recto.
Traeré lubricante. No hay tiempo para lubricar. ¡Siempre hay tiempo de lubricar! Pues eso, como dice sin rodeos de Rorschach 86, vaselina para el orto. Vamos, que en resumen, en España nos suena igual de gracioso el título Vaselina como en Argentina pueda sonar el título Operación Concha. Y yo que creía que en la tercera parte de esta serie de vídeos de Me arruinaste la película ya lo había dejado clarísimo, mirad. Rodo Marín me cuenta que el primer título de Gris en Latinoamérica fue durante años El Compadrito, en serio, que si ya suena gracioso, como conté en uno de mis vídeos anteriores de esta saga, en prácticamente toda Hispanoamérica se la conoce actualmente como Vaselina. Y no veáis lo que me cuesta hacer entender a nuestros hermanos del otro lado del charco por qué este nombre sería complicadillo en España. Y tampoco lo voy a explicar ahora porque no quiero dar mucho por el culo. Vale, pues espero con esto haber aclarado definitivamente la cuestión, así que si en el futuro haces alguna referencia a la vaselina y un español se ríe, entonces ya sabes a qué se debe y le podrás educar tú a él, y de esta forma vamos fortaleciendo lazos. Pero esto de cambiar los títulos para los distintos mercados parece ser que no se limita al audiovisual, sino que incluso ocurre con la música. WSDE cuenta que una vez encontré un disco de The Beatles que en la contraportada venía la lista de canciones que contenía dicho disco. La citada lista venía con el título original y su supuesta traducción. La canción en cuestión era Please Please Me, la tradujeron como Por favor sí. Y le responde Javier Gil Vidal: peor fue en Argentina, por favor yo. Pues no he encontrado evidencia de por favor sí, pero aquí tenéis por favor yo en toda su gloria. Y efectivamente vemos los títulos traducidos con el original entre paréntesis, como Twist y Gritos y otros éxitos, con George Harrison a la primera guitarra, John Lennon a la guitarra rítmica, Ringo Starr a la batería y Paul McCartney a la guitarra grave, que por cierto, yo también soy guitarra gravista. Got a good reason for taking the easy way out. Got a good reason. De hecho, me encuentro también con esta edición de éxitos de los Beatles, donde se incluyen temas como, atención, Te ama, Maderas de Noruega, Boleto para pasear o Campos de frutillas. En esta línea, Warner JG Guerrero, alias Mosfe70, me cuenta que: hola, saludos desde Nicaragua. Este fenómeno no solo pasa en los títulos de las películas, sino también en los títulos de música de los discos de los 60, 70 y 80, lo cual me gustaría que hicieras un vídeo sobre esto. Te doy un ejemplo. La canción de Donna Summer, Hot Stuff, en los discos de vinilo aparecía una traducción ridícula, estufa caliente, y hoy en día la gente de esa época le llama así cuando escuchan esa canción. A ver, de estufa caliente no encuentro evidencia gráfica, pero sí de material caliente, que es como una traducción literal, al igual que me topo con cosa caliente, que da un poquito más de yuyu. Claro que si esto hubiese dependido de mí le habría puesto seguro, pero seguro, mandanga caliente. Pero como digo, lamentablemente no encuentro ninguna imagen que corrobore lo de estufa caliente, aunque sí que veo ese título asociado a Hot Stuff de Donna Summer en algunas playlists, lo que es ya bastante sórdido y demuestra que sí que hay una tradición de llamarla así. Y vaya, precisamente esta playlist es de Radio Amistad Nicaragua, como Warner, el que me dejó este comentario. ¿Será que se conoció así a esta canción prácticamente solo en Nicaragua? Evidencia de ello la encuentro en esta entrada del foro Amigos Nicaragüenses, que a pesar de ser de 2017, parece de los inicios de Internet Explorer con sus estampitas y su tipografía de Comic Sans. Una entrada titulada Soy de la generación de los 80, que es básicamente un manifiesto en defensa de los llamados rocos en Nicaragua, que se ve que es un equivalente a lo que los chavales de hoy llaman boomer, por ahí, ¿no? En esa entrada hay un párrafo que dice: somos los que bailamos Estufa Caliente de Donna Summer o Demasiado Cielo de los Bee Gees, refiriéndose ahora a Too Much Heaven. Los que bailamos Funky Town, Pop Music, Ríos de Babilonia, Has visto caer la lluvia, es decir, Have You Ever Seen the Rain, de Creedence Clearwater Revival, Corazón herido, que es como se ve que se conocía en Nicaragua It's a Heartache, de Bonnie Tyler, Deberías estar bailando, es decir, You Should Be Dancing, de The Bee Gees, Chiquitita, o Fernando del grupo ABBA, que estas son fáciles pues ya eran en español en el original, Arriba donde pertenecemos, o sea, Up Where We Belong, de Joe Cocker y Jennifer Warnes,
Y termina el párrafo con los que bailamos música disco con el rompimiento, que posiblemente se refiera a The Brick de Kathmandu. Y este me gusta mucho. Otro ladrillo en la pared. Obviamente, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Y ella cree que soy sexy, que es como le pusieron en el país centroamericano a Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Así que sí, me creo totalmente que en Nicaragua se distribuyó Hot Stuff como estufa caliente, lo cual me parece muy simpático, como llamar Kurt Cobain al cantante de Nirvana. Que, por cierto, he compilado una playlist de Spotify con todos estos temazos mencionados en esta sección. Os dejo el link en la descripción de este vídeo. Caracatola me deja una observación muy pertinente con el tema general que nos ocupa y que explicaría el fenómeno de los títulos de mierda que salpica a ambos lados del océano. Carlitos? ¡Ambos lados! Dice Caracatola: tremendos tus vídeos, me hicieron reír mucho. Te comparto una leyenda urbana que cuenta que la razón por la que algunas películas llevan esos títulos absurdos es porque hay un grupo de aprovechados que registran a priori autoría de posibles títulos atractivos para películas con el objetivo de lograr regalías sobre los derechos de uso de los mismos. Las distribuidoras de películas prefieren usar cualquier otro nombre antes que ser extorsionados por estos malandros. Saludos desde México. Pues, leyenda urbana o no, lo cierto es que en algunos países sí que se pueden registrar títulos de obras que todavía no existen y luego se puede reclamar si alguien los utiliza en una producción, aunque no parece haber evidencia de que existan mafias dedicadas a registrar títulos para luego extorsionar a las productoras, aunque viendo el fenómeno del cybersquatting, en el que básicamente ciberocupas se hacen con dominios similares o parecidos a marcas comerciales, nombres de empresas o de personas reales para luego sacar provecho de ello de distintas formas, pues no me extrañaría. Pero estoy seguro de que la inmensa mayoría de títulos ridículos vienen de traducciones creativas o de decisiones de marketing local. Pero tampoco me extrañaría que el caso del siguiente ejemplo se debiese a que una mafia de títulos ya hubiese registrado un título ultra genérico. Predicador Malvado me cuenta que la película My Girl, de 1991, con Macaulay Culkin, traducida en España literalmente como Mi Chica, en algunos lugares de Hispanoamérica se tituló Mi Primer Beso. El problema fue cuando salió la secuela en 1994, que hubieron de titular ridículamente Mi Primer Beso 2. Pues sí, porque el 2 anula totalmente el sentido del título. Deberían haberla llamado quizá Mi Segundo Beso. Hay secuelas que se aprovechan mejor de los números, ya sean ordinales o cardinales, que aparecen en sus títulos. Por ejemplo, Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13... Otras ni siquiera tienen que cambiar el número, sino el sustantivo al que se refieren para ordenar las secuelas. Tenemos 28 días después, luego 28 semanas después y ahora 28 años después. Y con respecto a esta saga, tengo dos cuestiones. 1. ¿Cómo será el siguiente título si se supone que la siguiente película será una continuación inmediata de esta última? ¿28 años y 28 segundos después? Y la otra cuestión, ¿no sería 28 días de Sandra Bullock la primera película del 28 verso? Incluso de esta confusión entre 28 días y 28 días después se hacen eco en The Big Bang Theory. Eso depende del tipo de zombie, Raj. Hay zombies lentos y zombies rápidos, como en 28 días, que si los zombies no comían, se morían. Hablas de 28 días después. 28 días es en la que Sandra Bullock va a rehabilitación y deja al público como si fueran zombies. Va, y vamos terminando ya, que se está haciendo largo. Un tal, si lees esto, hola, qué gracioso eres, me dice que en Hispanoamérica nombraron a John Wick Otro Día para Matar, y luego en la secuela se arrepintieron y no hicieron la de La Jungla de Cristal y ya le pusieron John Wick. Bueno, estrictamente creo que Otro Día para Matar fue el título con el que se distribuyó en México y calculo que por otros países de su área de influencia. Y si Otro Día para Matar ya suena generiquísimo, pues agárrate con el título con el que se distribuyó en Argentina, constatando de nuevo que en Argentina van a menudo a su bola, lo que me parece muy bien. ¡Sin control! Pues ya hablaré un día del Sin Control verso, porque con ese título no solo tenemos la primera de John Wick en Argentina, sino el nombre que se le puso en España a la película de Van Damme, Derailed, que en Argentina pasó a Ataque al Tren, y en México, muy a su rollo también, El Tren de la Muerte. Pero también tenemos el cutre thriller The Shadow Effect, distribuido por Amazon y Apple TV Plus como Sin Control. Pero si empiezo a tirar de este hilo del Sin Control verso, seguro que no acabo el vídeo en media hora. Y bueno, me hace gracia que tengamos a John Wick como Otro Día para Matar en México, cuando también tenemos la peli de James Bond con Pierce Brosnan, Die Another Day, titulada en Hispanoamérica Otro Día para Morir. Así que Otro Día para Matar y Otro Día para Morir podrían conformar una extraña duología. Pero sí, esta vez en España no la cagaron y la dejaron como John Wick tal cual. Con respecto a las secuelas, en México efectivamente ya le pusieron a la segunda John Wick 2, pero igual pensando que la gente iba a andar un poco perdida, no se iba a enterar de su relación con Otro Día para Matar, la llamaron finalmente John Wick 2, Un Nuevo Día para Matar. Es ya a partir de la 3 donde ya abandonaron lo del Día para Matar porque la gente ya había pillado el rollo de que el prota se llamaba John Wick.
Pues bueno, dejadme ese like si os ha gustado el contenido de hoy y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. Fresquita o calentita, como a ti te guste. Y si quieres ayudarme a otro nivel para que pueda crear más vídeos con más frecuencia y mayor calidad, no dudes en unirte al canal por menos de lo que te cuesta un copazo al mes. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!